Mi nombre es Mauricio Antonio Hernández, soy ginecólogo y obstetra del Hospital de Aguachapán. Pero vamos a ver, lo importante de esta temática, el abordaje es identificar los factores de riesgo para complicaciones durante el embarazo. Estos incluyen factores, tenemos que identificar trastornos maternos preexistentes. Cuando identificamos a esta paciente, tenemos que evaluar sus características físicas, sus características sociales, en esos incluimos la edad, ¿verdad? Y también el abordaje tiene que ser generalizado y tenemos que investigar problemas en embarazos previos. A la cabeza, si padecieron un aborto, si hubo un trastorno hipertensivo al embarazo, si hubo una hemorragia, dentro de todas las complicaciones, como lo mencioné a un inicio. El tema es bien extenso, pero he preparado esta presentación basándome en las principales causas de muerte materna Salud, que como Ministerio de Salud, pues salud, ¿está bien? en ellos están los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias y la sepsis. Entonces son los temas que vamos a abordar en esta temática. Siempre del caso, el internet acá está demasiado lento. Bueno, como un dato importante, del 100% de todas las embarazadas que atendemos, es bien importante tomar en cuenta que solo un 10% de los embarazos se consideran de alto riesgo, aunque no hay un acuerdo unánime sobre cuáles deben ser las consideraciones como tal. El hecho de estar embarazada pues ya es un riesgo para una mujer, pero de alto riesgo solo existe, pues podemos categorizar un 10%, ¿verdad? Ya que las causas que llevan a un embarazo de alto riesgo son muy variables y pueden ocurrir ya sea antes, durante o después de la gestación. Categorizar los embarazos de alto riesgo. Primero es bien importante conocer los cambios que ocurren durante el embarazo, pero los cambios fisiológicos normales. Cuando una mujer llega a un estado de gestación, ocurren cambios a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, a nivel renal, y es bien importante tener esa información para partir de ahí y poder categorizar un embarazo cuando está llegando un riesgo y poder decir si tenemos algún problema de salud o el embarazo se puede llegar a complicar durante todo el proceso de la gestación, ¿verdad? Durante los 9 meses. ¿Sí? Dentro de una de las primeras complicaciones que he traído en esta charla es la diabetes. La diabetes, pues, es una afectación, ¿verdad? Que sí la presenta un alto grado de la población. Tenemos un cierto porcentaje de la población que adolece de estas enfermedades crónicas y las mujeres en edad fértil, en etapa reproductiva, no están exentas de que haya un embarazo y se pueda complicar a causa de la diabetes. Entonces, ¿cómo vamos a identificar que esta paciente, su problema de diabetes se está agudizando si no ha sido diagnosticada? Pues los síntomas principales, ¿verdad? La poliuria, la polidipsia, la polifagia, la pérdida de peso, a veces pueden presentar vértigos ortostáticos y en raras ocasiones visión borrosa. En las pacientes diabéticas, ¿cuándo las vamos a sospechar? Bueno, cuando tengamos una edad mayor de 30 años, con el índice de masa corporal mayor de 27, aunque algunos libros dicen mayor de 25, otros mayor de 30, mayor de 35. La verdad que evaluar el estado nutricional al inicio del embarazo es bien importante porque nos marca una pauta para poder determinar y poder ejercer acciones en estas pacientes. O si tenemos hipertensión arterial crónica, que se nos puede complicar más adelante con una toxemia sobreagregada, o si esta paciente adolece de dislipidemias o en su defecto un síndrome metabólico. Otra problemática que no vamos a hablar de los tratamientos porque el objetivo de esta charla no es hablar de los tratamientos, sino que identificar y ver cuáles son las principales patologías que nos pueden complicar un embarazo. Como lo mencionaba, este tema es bien extenso, pero otro evento bien importante que puede ocurrir durante el embarazo
y que, bueno, aquí en el hospital de Aguachapán estadísticamente tenemos un alto porcentaje de hemorragias por embarazo ectópico. Y llámese embarazo ectópico a todo aquel embarazo que ocurre cuando el óvulo fecundado se implanta fuera de la cavidad uterina. Según su localización, el 98.3% es tubárico y a nivel tubárico puede ser ampular, ítmico, fimbrial, cornual o muy raras veces podemos encontrar un embarazo ectópico abdominal o en el epiplón o en el mesenterio. Podemos ver embarazos ováricos o embarazos cervicales. Pero también podemos encontrar aquellos casos en los que la paciente está embarazada, tiene un embarazo intrauterino, pero también tenemos un embarazo fuera, ¿verdad? Eso se conoce como embarazo heterotópico. Cuando esta paciente nos consulta, lo principal que debemos de tomar en cuenta es la historia clínica de esta mujer. Toda mujer que presenta amenorrea y llega a consultar por dolor pélvico unilateral o bilateral y puede ser acompañada de sangrado irregular. Muchas veces este diagnóstico se nos va porque no tomamos en cuenta la sintomatología y la evaluación no está encaminada a sospecharlo y estas pacientes en ocasiones llegan, consultan y como el embarazo ectópico presenta la característica que puede organizarse o en el defecto puede romperse, es cuando ya presenta cambios hemodinámicos significativos, ¿verdad? En cambio, ya cuando el embarazo ectópico se rompe, presenta un dolor irradiado al hombro, la paciente viene en rebote y presenta alteraciones hemodinámicas, choque hipovolémico, hipotensión, taquicardia, palidez y lipotimia. Entonces, ¿cuál es la importancia de este tipo de patología? Poderla identificar a tiempo, ¿verdad? Otra complicación que podemos tener durante la etapa del embarazo es la anemia y la causa principal es por deficiencia de hierro. Se considera que una gestante padece anemia cuando el valor de la hemoglobina es menor a 11 o 11.5 durante el primer y el tercer trimestre. Y cuando el valor de la hemoglobina durante el segundo trimestre es menor de 10.5. ¿Por qué hacemos esta diferencia entre primero y tercero y el segundo trimestre? Porque en el segundo trimestre ocurre característicamente la anemia fisiológica y esta es la que se da por el aumento de la volemia que la embarazada presenta iniciando el segundo trimestre. Este tipo de pacientes va a consultar principalmente porque tienen cansancio, fatiga, las vamos a ver pálidas, somnolencia, puede presentar palpitaciones, una leve disnea, cefalea o en el peor de los casos puede estar asintomática y lo único que presenta es que cuando mandamos el perfil prenatal encontramos la hemoglobina abajo de 11 o 11.5. El diagnóstico, bueno, puede ser leve, moderado o severa. Si es leve, se considera leve cuando tenemos hemoglobinas entre 9.1 a 11 gramos y en el segundo trimestre 10.5, moderada si la hemoglobina varía entre 7 y 9 y los grados de severidad es cuando la hemoglobina es por abajo de 7.0 gramos. Otra complicación que podemos tener durante el embarazo es el trabajo de parto prematuro. Y esto sí que causa dolor de cabeza porque tenemos altos índices de partos prematuros. A nivel occidental tenemos más de un 10% de atenciones de parto pretérmino que tienen que ser referidas a otras instituciones, a otros hospitales porque la capacidad instalada de nuestra institución no nos permite quedarnos con embarazo abajo de 34 semanas. El trabajo de parto prematuro, pues, es la presencia de contracciones uterinas, por lo menos 3 contracciones en 30 minutos y cuando la dilatación es mayor de 3 centímetros antes de llegar a la semana 37 de gestación. El parto pretérmino, pues, se produce desde las 22 semanas. Aparte del parto prematuro, podemos tener nacimientos de bajo peso, que son niños que son menores a 2.500 gramos, o pueden también, debemos de identificar en este tipo de parto, defectos del nacimiento, incluidos ceguera, sordera, deformidades óseas o discapacidad intelectual. Esto por lo general se debe a infecciones preexistentes en la madre.
Podemos encontrar también muerte fetal y complicaciones de la salud de la madre, principalmente infecciones. Y aquí sí me voy a detener porque este ya es una entidad, una complicación que sigue marcando en nuestro país un indicador de muerte materna. La principal causa de muerte materna, tenemos tres que seguimos teniendo en nuestro país: los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias y la sepsis. Vamos a abordar la preeclampsia, ¿verdad? Epidemiológicamente, la preeclampsia o eclampsia es un grupo de entidades de hipertensión arterial que complica la gestación humana. Constituye la tercera causa de muerte materna en el mundo, siendo responsable del 12% del total de muertes maternas según la Organización Mundial de la Salud. Actualmente es la primera causa de muerte materna en el país. La vamos a clasificar en leve y grave, o actualmente la podemos definir como preeclampsia con signos de gravedad o preeclampsia sin sintomatología, ¿verdad? La preeclampsia leve, pues es una hipertensión, por lo general presiones entre 140 y 90 y menores a 160, 110. Ya sabemos la característica que se presenta en embarazos mayores de 20 semanas, en una mujer previamente normotensa, y que si es la primera presión que tomamos y no presenta ninguna sintomatología, por lo menos debemos de tomar esta presión con una diferencia de 4 horas, y si persiste la hipertensión, pues categorizarla como tal. Y la preeclampsia grave, pues cuando los niveles de presión arterial sobrepasan los 160, 110 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y puede ser acompañada o no de proteinuria, no necesariamente vamos a encontrar actualmente proteinuria en una preeclampsia, ¿verdad? Pero sí, en 24 horas podemos cuantificar más de 2 o 3 gramos. Además presenta síntomas vasomotores como cefalea, epigastralgia, visión borrosa. O sea, este tipo de preeclampsia actualmente se conoce preeclampsia con signos de gravedad. Valores elevados mayores de 160, 110, acompañado de algún síntoma, ya sea cefalea, epigastralgia, visión borrosa. Con un síntoma que tengamos más los niveles altos de presión, se categoriza como preeclampsia grave. Y la eclampsia, pues ya es la complicación más grave, ¿verdad? Porque la paciente presenta crisis convulsivas y pueden llegar hasta llegar a estado de coma. Y la hipertensión arterial crónica, esta, si no se controla, puede desarrollar preeclampsia en el futuro. Como lo mencioné, el abordaje no lo vamos a hacer. Lo importante de esta charla, de esta temática, es identificar, poder hacer el diagnóstico de manera oportuna, ¿verdad? Porque si nos metemos en el manejo, pues ese ya es un tema aparte, sería bien extenso. Y mi objetivo en esta temática es que aprendamos a identificar factores de riesgo y los principales síntomas o las principales complicaciones que nos pueden ayudar para impactar en disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. Otra problemática que puede ocurrir durante el parto, pues es la hemorragia postparto. Y por definición, pues sabemos que se presenta una hemorragia cuando tenemos pérdidas mayores de 500 ml después de un parto vaginal, o más de 1 litro después de una cesárea, o si se evidencia un descenso del hematócrito del 10% con respecto al inicial, ¿verdad? La hemorragia postparto puede ser temprana en las primeras 24 horas o puede presentarse de manera tardía después de 24 horas hasta las 6 semanas después del parto. ¿Cuáles son las causas que nos pueden llevar a hemorragia postparto? Principalmente una atonía uterina, inversión uterina, dehiscencia uterina si esta paciente tuvo una cesárea, ruptura uterina si tuvo un trabajo de parto con taquicistolia, retención placentaria si hubo dificultad para expulsar la placenta, o retención de restos. Estas son las principales. Ahora, el abordaje que tenemos que hacer cuando hay una hemorragia postparto, pues ocupamos la mnemotecnia de las 4T, ¿verdad? Tono, tejido, trombina y trastorno
tono, tejido, trombina, pero no lo vamos a abordar como tal la temática, sino que vamos a ver qué factores de riesgo tiene esta paciente para sospechar que nos puede hacer una hemorragia uterina, ¿verdad? Aquí nos faltan más la multiparidad, el embarazo gemelar por sobredistensión uterina, polidramnios, entre otras. ¿Cuál va a ser la historia clínica de la mujer que nos presenta una hemorragia posparto? ¿Inmediata o tardía? Pues la evidencia de sangrado transvaginal abundante. Aparte del sangrado transvaginal, vamos a empezar a ver signos y síntomas de choque, hipotensión, taquicardia, palidez, lipotimia, ¿verdad? Ojo con esto porque lo que primero se altera ante una hemorragia posparto es el estado de conciencia. Ahí es de tener mucho cuidado porque en ocasiones, pues, la paciente empieza a sangrar, se retienen los coágulos dentro de la cavidad uterina y no lo identificamos, pero la señora empieza con alteración del estado de conciencia. Y no es que la señora sea poco colaboradora, no es que la señora no quiera hablar, no es que la señora... No, esta señora está haciendo una hemorragia. Y luego lo constatamos, evidenciamos signos vitales y estamos ante una hemorragia. Entonces, lo importante de esto es vigilar siempre toda mujer posparto, vigilar su estado de conciencia y su sangrado transvaginal y sus signos vitales, ¿verdad? Aquí, pues, es bien importante tomar en consideración este tipo de situación. Y pues ya para ir terminando, ¿verdad? Si hacemos un poco de retroalimentación de lo que hemos evidenciado, de lo que hemos hablado, cuáles son las principales complicaciones que he traído a consideración en esta charla, pues diabetes, hemorragia posparto, embarazo ectópico, trastorno hipertensivo del embarazo, y por último vamos a abordar la sepsis, ¿verdad? Que este tema, pues, esta problemática sigue siendo muchas veces un poco difícil, digámoslo así, de diagnosticar porque no lo pensamos, no lo sospechamos y es bien importante el abordaje inmediato ante la presencia de este tipo de complicación, ¿verdad? Y la sepsis o choque séptico en una mujer en edad fértil es en la actualidad una de las mayores preocupaciones de nosotros como obstetras, no solo por el impacto que suscita en una persona en etapa reproductiva o en la relación madre-feto, sino porque las infecciones que complican a estas pacientes en la mayoría de los casos provienen de una aplicación inadecuada de las medidas de bioseguridad y de prevención de infecciones en los sistemas de salud. El choque séptico es bien raro en el embarazo y ocurre en un porcentaje mínimo, a 0.002 a un 0.001 de todos los partos. Sin embargo, la sepsis es la causa más común de muerte materna directa en algunos países. Ahí menciona la literatura como en el Reino Unido. Y la paciente, pues, con sepsis durante los periodos del embarazo y puerperio representa un reto para el equipo terapéutico debido a múltiples factores, ¿va? Y entre ellos está la no identificación de los factores de riesgo o en el peor de los casos, el no diagnóstico de sepsis o de sospecha de infección en este tipo de mujeres. La prevalencia de bacteremia en las pacientes obstétricas internadas en una sala de partos es de 0.2 al 0.7%. Y la bacteremia ocurre en este 0.7% solo en un 10 a 15 de las mujeres con coriamnionitis aguda, ya sea por pielonefritis o endometritis postparto. Y de estas mujeres con bacteremia, el 4 o 5% desarrolla choque séptico y mueren tanto como un 3%. O sea, de esta que identificamos, solo de esos mismos, de ese 15%, un 3% se nos va a complicar y pueden fallecer por sepsis, ¿verdad? La mujer embarazada con síndrome séptico florido se asocia con un alto índice de mortalidad cuando no es diagnosticada y tratada a tiempo. ¿Qué pasa en los estados de sepsis? Pues la sepsis es el resultado de una respuesta inflamatoria sistémica que incluye liberación de citoquinas, disminución de la vascularización sistémica, resistencia y aumento del gasto cardíaco, aunque en el 60% de los pacientes con sepsis
tienen una fracción de eyección inferior al 45%, lo cual se conoce como disfunción sistólica. Pero, ¿en qué se diferencian las características clínicas de la sepsis en el embarazo? En el embarazo normal, el estado del volumen plasmático es expandido, aumenta el gasto cardíaco y hay vasodilatación periférica. Y ninguna de estas definiciones existentes de sepsis explican las alteraciones fisiológicas de lo normal en el embarazo. Si revisamos un poco la fisiopatología que habíamos mencionado, ¿verdad? Es normal que la embarazada aumenta su bulimia y todo, y vive en estado de proinflamatorio también, ¿verdad? Y en estado de hipercoagulabilidad, y viene la sepsis y origina todo lo contrario. Factores de riesgo para el desarrollo de sepsis graves en mujeres embarazadas y puertas. Tenemos causas obstétricas y no obstétricas. Las obstétricas, pues, ¿cuándo vamos a sospechar? Cuando esta paciente cursó con una coriamnionitis, cuando ingresa por una endometritis o un aborto que se complicó en aborto séptico, tromboflebitis pélvica, infección de una herida quirúrgica, cesárea o infección de la episiotomía. Las causas no obstétricas puede ser una apendicitis, una colecistitis, infecciones urinarias, pielonefritis, cálculos renales, neumonía, pacientes con inmunosupresión y otras infecciones virales. O si esta paciente se le hizo un procedimiento invasivo, como puede ser el cerclaje o amniocentesis. ¿Cómo se pueden prevenir las muertes por sepsis? Pues ¿cómo lo podemos hacer? La aplicación del conocimiento. Y para poderlo, y aquí lo traigo yo a mención porque tanta es la preocupación a nivel del ministerio que se crearon ya hace años, ¿verdad?, protocolos de atención de las principales causas que aumentaban las muertes maternas. En este caso, pues el código amarillo refleja la atención que se debe brindar a estas pacientes con estados de infección. Tenemos también el código naranja, que este aplica para pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, y tenemos el código rojo para pacientes de hemorragia postparto. Bueno, eso es lo que yo traía. Como les mencionaba, yo no traía una charla específica para un tipo de patología, un abordaje, porque esto tiene que ser como que crear conciencia para poder identificar esos factores de riesgo, cuándo sospecharlo y cuándo actuar. Para los primeros niveles de atención es importante identificar los factores de riesgo y derivar para las especialidades. No sé si va a haber alguna pregunta o... Pues, dar las gracias nada más por su participación en este abordaje, ¿verdad? Sobre las principales complicaciones que se pueden presentar durante el embarazo. No está de más mencionar que complicaciones pueden haber muchas, pero traje a consideración las que tienen un mayor porcentaje de preocupación, ¿verdad? Y que debemos de tener siempre presente. Si no hay preguntas, pues muchas gracias.